En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Nos alegra darles la bienvenida a Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad. Y el día de hoy con una temática muy especial, una vida, una voz. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Será que a lo largo de nuestra vida nuestra voz tiene algunos cambios? ¿Qué cosas debemos saber acerca de esto tan especial y tan esencial para nuestra comunicación, para nuestra relación interpersonal? Bueno, y con nosotros aquí en la mesa de trabajo se encuentra nuestra amiga Jenit Karen Paredes. Bienvenida. Hola Rocío, muchas gracias por la invitación y bueno, un buen día para todas las personas que oyen este programa. Y sí, hoy abordaremos ese tema muy especial. De pronto aprenderemos algunas cositas curiosas acerca de nuestra voz e intentaremos como responder la pregunta que es el título del programa de hoy. ¿Será que una vida, una voz? Pues ustedes irán escuchando, irán analizando y dirán, ¿será que sí? ¿Será que no? Bueno, está muy inquietante esta pregunta y por lo tanto el programa hoy día será bastante especial y queremos que ustedes lo compartan con otras personas, que puedan llamar a sus amigas, a sus amigos y decirles: en AWR Bucaramanga, en AWR Colombia, estamos transmitiendo un programa especial donde nos van a enseñar una temática, como siempre, muy edificante para nuestra vida. Y ha llegado el momento para que oremos. Quiero invitarles a que ustedes asuman una actitud de reverencia, de oración, porque nos vamos a comunicar con nuestro gran amigo, el Señor Jesús. Oremos. Te agradecemos hoy, Señor, porque tú nos bendices, porque tú nos amas muchísimo. Queremos encomendar a ti este episodio de Entre Amigas, a nuestra invitada y a todos los oyentes que se conectan con nosotros. Señor, atiende nuestras necesidades y te pedimos hoy de manera especial que nos des la compañía y la unción de tu Santo Espíritu. En Jesús, amén. Amén. Bien, y después de esta oración ha llegado el momento del tips de belleza. En Entre Amigas, el tip de belleza. Bueno, y nuestro tip de belleza para hoy: desarrollo personal. Dedica tiempo a aprender nuevas cosas o desarrollar hobbies. Mantener la mente ocupada o curiosa puede ser de gran beneficio en nuestra salud emocional. Establécete metas realistas y trabaja en ellas. Tener objetivos y propósitos claros van a dar un sentido de logro y dirección a nuestra vida. En Entre Amigas, el tema del día. Y bueno, vamos a entrar en materia. Ha llegado el tema del día: una vida, una voz. Jenit, quisiera preguntarte, ¿por qué este tema? Cuéntanos un poquito acerca de este tema. ¿Por qué hablarle hoy a nuestras amigas sobre la voz? Bueno, principalmente, y tú lo mencionabas hace un momento al inicio del programa, la voz es un instrumento esencial de comunicación. Y tiene muchas implicaciones que a veces ni siquiera nosotros percibimos de verdad la importancia que tiene la voz, el uso y además darle como digamos que ese énfasis que debe tener. Ajá. Entonces, en la comunicación, de alguna manera, la voz sabemos que ocupa un espacio bastante grande. A veces no son las palabras que yo digo, sino la entonación que yo le pongo también a mi voz. Entonces, si algo pasa en la voz de una persona, suele afectar bastante algunos aspectos como tal de la vida. Entonces es importante reconocer, y ustedes se irán dando cuenta, que ir
analizando la voz desde el principio de nuestra vida hasta la vejez o la edad mayor, le permite a uno como hacerse una perspectiva de cómo quiero yo mi voz al final de mi etapa, o qué cosas de pronto la voz me indicaría en un bebé, una dificultad. Entonces hay cosas curiosas que a veces no le prestamos atención y que será interesante reconocer el día de hoy. Bueno, y para aprender todas esas cosas curiosas, pues está nuestra invitada. Ya les había mencionado que su nombre es Jenit Karen Paredes. Ella es fonoaudióloga y ella tiene una maestría, ¿cierto? Cuéntanos un poquito más en qué es tu maestría, Jenit. Bueno, yo tengo una maestría en dificultades del aprendizaje y trastornos del lenguaje. Tiene un énfasis también en voz. Entonces, bueno, por ahí vamos y es un tema que me apasiona muchísimo. Excelente. Y pues también, aparte de eso, pues tengo una especialización en salud y seguridad que me ha ayudado como permitir perfilarme un poquito más hacia lo que tiene que ver con análisis de la voz a nivel ocupacional, a nivel laboral. Excelente. Así que qué bueno que siempre nuestras invitadas ponen todos esos conocimientos que Dios les ha permitido obtener, ¿cierto? Para compartirlos con nosotros aquí en AWR Bucaramanga. Y ahora continuemos con nuestro tema. Yo quisiera preguntarte, Jenit, ¿qué particularidad tiene la voz cuando nacemos? Bueno, la voz cuando nacemos resulta que los bebecitos, ¿cierto? Nosotros es conocido que dentro del vientre los bebés hacen un desarrollo de su órgano de la audición. Entonces, lo primero que el bebé más o menos a las 25 semanas en el vientre, el bebé ya empieza a reconocer sonidos inclusive externos, ¿sí? Porque digamos que más o menos a las 18 semanas pueden escuchar los sonidos internos que tenemos en el cuerpo, pero ya los sonidos externos que vienen del exterior, él empieza más o menos a las 25, 26 semanas. Y uno de los sonidos más agradables que el bebé disfruta en el vientre es la voz de la mamá. ¿Sí? Y entonces aquí ya empezamos con algo importante de la voz, o sea, el papel que tiene la voz como instrumento de comunicación, de conexión afectiva entre la mamá y el bebé. Cuando el bebé nace, resulta que los bebés tienen llamémoslo así, un tono, una intensidad, un timbre, que son cualidades que tiene la voz muy particular. Generalmente nos pasa a las mujeres, antes de quedar en embarazo, algunas dormimos súper bien, no nos despiertan los ruidos, pero la cualidad o la calidad de la voz del bebé tiene algo en la mamá que ese volumen que le ponen ellos a su voz, mal dicho volumen porque se le dice intensidad, esa intensidad y ese rango tonal que maneja la voz del bebé hace que la mamá se despierte con facilidad. Digamos que el rango del tono que manejan los bebés está más o menos entre los 400 y los 500 Hz. Es bastante agudo. Y la intensidad que ellos manejan llega a ser de 90 decibeles. Y mira que dentro de las tablas digamos que de sonidos que generan daño auditivo, de los 85 decibeles hacia adelante se consideran niveles de ruido peligrosos para la audición. Pero un bebé llega a tener un llanto tan potente de 90 decibeles que hace que la mamá se despierte en la noche. Y va a pasar algo con la voz del bebé, y es que los bebés empiezan a darse cuenta cuando la voz de la mamá cambia de entonación. Es decir, ellos empiezan a reconocer esos marcadores cuando la mamá le habla dulce, cuando la mamá le habla fuerte, ¿sí? Si la mamá está triste, ellos empiezan a reconocer, y entonces el bebé, en esa percepción auditiva, le empieza a imitar. ¿Y a ustedes no les ha pasado que los bebés se dan cuenta de que ellos generan un sonido y la mamá voltea a mirar? ¿Sí? Y ellos dicen, yo puedo jugar con esto. Y si lloro de esta manera, obtengo esto, ¿sí? Y entonces los bebés empiezan a jugar de alguna manera con su llanto, con los sonidos, con expresiones agradables, imitan lo que yo hago, las entonaciones y demás. Y entonces esa etapa de los bebés en el vientre, cuando ya el bebé nace, yo como mamá tengo que aprovecharla, porque el hecho de que yo le hable, le cuente historias, ¿cierto?, de la Biblia, y empieza a hacer ese tipo de cosas, esa interacción con el bebé, va a empezar a marcar hitos importantes en el desarrollo del bebé. Y aquí hay algo importante, porque
un llanto de un bebé que no se escuche de manera adecuada es un indicador de enfermedad, digamos, de alteración del desarrollo, porque el bebé empieza a cambiar la entonación de su llanto, pero aquellos bebés en los que el llanto se queda muy plano, donde no hacen esos cambios, donde el bebé no utiliza esos sonidos para hacer intercambio comunicativo, ya es un marcador de alerta para yo decir, mi bebé puede estar desarrollando un trastorno del desarrollo a nivel neurológico y cognitivo. Entonces, mire qué tan importante es darnos cuenta desde el principio cómo maneja mi bebé su voz. Si él está haciendo esos intercambios comunicativos que tiene que hacer, si él está manejando entonaciones, y hay mamás tan perceptivas que saben si el llanto de su bebé es porque tiene cólico, si es porque está fastidiado, si es porque tiene calor, si es porque se le movió el pañal, e inclusive estas entonaciones del llanto la han utilizado algunas empresas para crear unos dispositivos que yo los pongo al lado de la cuna del bebé y el dispositivo prende un color si el bebé está llorando por hambre, si está llorando por fastidio, si está llorando, sí, o sea, hasta hay dispositivos con la capacidad de reconocer el llanto del bebé por su entonación. Bueno, y ahí no estamos hablando de palabras, ¿cierto? Sino lo que tú nos mencionabas, la intensidad. La voz. La voz, lo que es la voz. Qué interesante. ¿Sabían ustedes todo eso? Las que están pensando ser mamás, están esperando su hijito. Bueno, es muy importante tengamos en cuenta esto. Ha nacido el bebé, tú nos has mencionado qué ocurre, qué cosas debemos tener pendientes, pero quisiéramos preguntarte si en los niños sigue cambiando la voz. Uy, definitivamente sí. Y ahí es donde empezamos a decir, oye, ¿sí será que tenemos una sola voz durante la vida o qué pasa con esa voz? Ajá. La voz del bebé, como les decía, está manejando un rango entre los 400 y los 500 Hz. Pero a medida que el bebé crece, empiezan a haber cambios a nivel anatómico, a nivel estructural, a nivel cognitivo, neurológico y demás. O sea, todo el desarrollo se va dando en los chicos y definitivamente la voz empieza también a evolucionar y a cambiar. Tanto que de los 400 o 500 Hz llega a los 3 años a los 320, o sea, ha bajado casi 100. ¿Sí? Empieza a cambiar ese tono. Entonces esa voz empezó a cambiar. Pasa algo con los chicos en esa edad, entre los 3 y los 6 años, hay bastantes cambios en el tejido de la laringe. Y aquí quiero hacer un llamado a los papás, porque si yo escucho que la voz de mi niño a los 2, 3 años es ronca, generalmente esas voces roncas, o sea, no debería un niño tener una voz ronca, generalmente los niños tienen una voz de pito. Y si usted va a un preescolar, hoy los gritos y todo, y ese pito de los chiquitos es impresionante. O sea, la voz de los niños está hecha para ser así intensa. Y ellos utilizan y exploran mucho la voz para hacerse sentir. Y a veces como papás nos damos cuenta que si tenemos niños entre 3 y 5 años tienden a ser gritones, a hablar con su voz a toda velocidad para llamar la atención, porque ellos se están dando cuenta que ese sonido que ellos emiten les permite llamar la atención del adulto, obtener recompensas, conseguir lo que quieren muchas veces por la pataleta y el llanto. Algunos papás se estresan y esa voz de llanto no les agrada y a veces ceden inclusive a muchas cosas justo por complacerlos o por no escucharlos en sus gritos y en su llanto. Entonces, la voz como canal de comunicación es súper importante entre los 3 y los 6 años, pero las voces disfónicas de los niños en esa edad no son normales. Entonces, vale la pena siempre consultar, porque a veces esas vocecitas traen alguna alteración desde el nacimiento, alguna lesión. Generalmente son lesiones que ya vienen congénitas. Entonces, sí es bueno revisar la voz de nuestros niños si ya vienen con una ronquera, una disfonía en esa edad. ¿Quién podría ayudarnos? ¿Cuál sería el profesional idóneo para ayudarnos si yo como mamá, como papá estoy identificando que algo no está normal en la voz de mi hijo? Bueno, lo ideal es primero, el pediatra tendrá que hacer la revisión. Yo como papá tengo que caer en cuenta, a veces el pediatra, ellos no, digamos que el énfasis a veces es más la salud y el desarrollo del perímetro cefálico, de la estatura, del peso, a veces se enfocan un poco más en eso, pero yo como papá, por ejemplo, si quiero cuidar esta área de mi hijito, pues yo le pido que por favor revise y generalmente derivará a un fonoaudiólogo, y si el fonoaudiólogo
detecta que la alteración de la voz definitivamente es significativa, tendremos que pasar a un otorrino. ¿Sí? Para que se haga una valoración pues más certera y se pueda mirar si a nivel anatómico, que sería lo importante revisar en los niños, hay algún tipo de lesión que ya venga a nivel congénito. ¿Sí? Entonces ese sería el profesional. Hay algo importante que también quiero contarles y es que hay muchos niños que empiezan el canto a los 3 años. Entonces los papás quieren darle esa, digamos, enrutar a su chiquito, y hay niños que a los 3 años logran manejar ciertas notas y tienen cierta entonación, logran un buen desarrollo del oído, entonces logran cantar. Pero aquí sí quiero hacer una recomendación a los papás. Si digamos, nosotros en la adultez, las mujeres, por ejemplo, nuestra frecuencia fundamental o nuestro tono fundamental está entre los 200, 250 Hz. En los niños está en 350 Hz. Entonces, cuando yo utilizo pistas o música para que mi hijo cante, en esa edad lo ideal es que sean adaptadas para ellos, o sea, que sea música especial o que esté en un rango frecuencial que se adapte a la voz del niño. A veces nos pasa como papás que ponemos a nuestros niños chiquiticos a cantar música que entonan personas adultas, entonces no es el ideal, ¿sí? No es saludable para su voz. No es saludable para el desarrollo de su voz. Si yo quiero un desarrollo óptimo de la voz de mi hijo para el canto, lo ideal es que los cantos que yo le ponga, las melodías que ellos entonen sean justo para esos chiquitos. Y entre los 3 y 6 años van a haber bastantes cambios también anatómicos, entonces podemos frustrarnos porque de alguna manera el pliegue vocal hace algunos cambios y la voz no puede estar muy estable, ¿sí? Pero vale la pena, si yo descubro que mi hijito tiene buena entonación, empezar a trabajar de alguna manera ese entrenamiento musical desde los chiquitines. Ah, buenísimo. Todas estas recomendaciones que nuestra querida amiga Jenide está compartiendo con nosotros. Entonces ya hemos abarcado 2 etapas, ¿cierto? Así es. Hemos hablado de los bebecitos, hemos hablado de los infantes y ahora llegó el periodo de la adolescencia. Caramba, y que sí van a haber cambios otra vez. Yo creo que algunas madres de adolescentes estarán aquí bien atentas porque a veces es muy desafiante. Algunos optan por no hablar porque salen allí lo que hemos llamado los gallitos. Así y entonces empiezan, bueno, dejemos que Jenny nos cuente un poco más acerca de la voz. Ya el chico creció, entró a la edad de la adolescencia, entonces, ¿cómo funciona la voz con todos esos cambios hormonales que trae consigo la adolescencia? Bueno, aquí en la adolescencia empiezan a cambiar muchas cosas y sabemos que uno de los factores principales que va a hacer que cambie la voz tanto en las niñas, en los varones, como en las niñas, va a ser los cambios hormonales, van a ser los cambios hormonales y pues van a pasar varias cosas, ¿sí? Los varones en la etapa de la adolescencia, ustedes saben que ellos crecen mucho. Sí. Entonces el hecho de crecer pues agranda todas las estructuras y aquí la voz va a empezar a cambiar por el cambio anatómico que hay. Y ustedes se dan cuenta que los niños pequeños no les vemos lo que llamamos la manzana de edad, ¿cierto? Pero pasa que los chicos entran a la adolescencia y se empieza a notar, claro, se pronuncia muchísimo y justo detrás de esa estructura, o más bien unido a esa estructura, están los pliegues vocales. Entonces, claro, al agrandarse esta estructura de nuestro cuerpo, el cartílago tiroides, que es el que está allí, entonces la voz de nuestros varones va a empezar a agravarse. Hay un tiempo, ¿sí? Hay un tiempo, más o menos, esa muda o transición se le llama muda vocal en los varones, sobre todo que es muy brusca. En las niñas no tanto, ellas empiezan a agravarse también el tono, o sea, también desciende de esa voz aguda de chiquitos que tenían, se empieza a volver un poco más grave, gruesita, más grave. Entonces en las chicas es un poco más suave más sutil el cambio y va a ir más o menos hasta los 18 o 20 años ese cambio. En cambio los chicos ese cambio se va a dar entre 6 meses y 1 año, año y medio. Es muy abrupto. Es muy abrupto, entonces por eso es que
que ellos en ese cambio y en ese descenso de la laringe, en ese engrosamiento, entonces empiezan a salir los famosos gallitos, la voz no está muy estable todavía porque es que el cambio es muy brusco. Lo ideal, y aquí a lo que deberíamos estar alertas como papás, en el caso de los varones, es que siempre la voz del varón va a tender a engrosarse. O sea, si yo tengo un chico adolescente y la voz se me está quedando aguda, no es normal, ¿sí? Algo está pasando y es otro, digamos que otro marcador para poder consultar también, ¿sí? La muda vocal no debe durar más de 1 año y medio. O sea, en la normalidad, 1 año ya es mucho tiempo y 1 año y medio ya estamos en el límite de que no, esta voz ya debió haberse estabilizado. Entonces hay que mirar qué es lo que pasa a nivel muscular. La laringe se nos está quedando arriba, se está generando mucha presión y la voz tiene un componente muy emocional, ¿sí? Entonces, en esa búsqueda de la identidad en la que están nuestros chicos en la adolescencia, los cambios emocionales, si de pronto justo en esa edad se dan muchas separaciones en los papás o conflictos familiares, mire, esas cosas que a veces uno no les presta atención, impactan en el cambio o en la muda vocal de los chicos. La identidad también. Recuérdanos un poquito las edades en que se esperaría que fuera esa muda vocal. Sí. La muda vocal entre los varones, bueno, ahorita nos está pasando que los chicos se nos están desarrollando a edad más temprana. Sí. La literatura generalmente dice que entre los 13 y los 15, pero nos está pasando con los varoncitos que a los 12 años están empezando a tener cambios en su voz. Pero es más o menos esa edad, entre los 12 y 13 años va a empezar la muda vocal. Los que se demoren mucho empezarán a los 14 años la muda vocal. Y deberá estar, pues, a partir de ese momento que yo empecé a ver que la voz de mi hijo cambió y los gallitos y demás, yo voy a estar pendiente más o menos 1 año. Va a haber el cambio en esa voz. Igual la voz de los varones, la estabilización se da en ese 1 año y medio, pero ellos seguirán engrosando un poco más la voz alrededor de los 20, 21 años, cuando ya la laringe madura un poco más. Y luego ya hablaremos un poquito más qué va a seguir pasando con la voz, pero digamos que lo importante en esa etapa es estar pendiente. Ahora, retomemos lo que hablábamos con los niños o los pequeñitos en el canto. ¿Qué pasaba si yo traía a mi hijo varoncito cantando y él con su vocecita aguda, pues venía acá manejando unos tonos? Sí. Entonces tengo que hablar con mi maestro de canto, si yo lo tengo en una escuela de canto, consultar, porque generalmente, bueno, los chicos que cantan, debido a que desarrollan la musculatura laringea, la muda vocal puede no generarles muchos problemas. Sí. O sea, puede ser que ellos sigan cantando, o sea, sin problema puedan seguir cantando. Pero si la alteración vocal se da muy fuerte, lo ideal es que no fuercen su voz en esa etapa, sino que demos como una espera, que estabilicen su rango hacia dónde va a quedar y retomamos nuevamente el proceso de canto. Entonces aquí sí hay que evaluarlo con el maestro de canto, quizás con el fonoaudiólogo, para evitar que hayan lesiones en la laringe en los chicos en esa edad. Excelente. Bueno, a mí me surge una inquietud también, Jenit, y es con respecto a yo como mamá o un papá que esté mirando este programa, que esté escuchándonos hoy, digan, yo estoy atravesando con esto y mi hijo se siente muy inseguro. ¿Cómo podemos explicarle al adolescente qué es lo que le está ocurriendo? Así un tip sencillo que una mamá pueda acercarse a su hijo y decirle, mira, esto es normal. Pues creo que contándole justamente lo que estamos diciéndole, hay que contarle a los chicos, mira, así como tú estás teniendo cambios corporales, está aumentando tu masa muscular, estás cogiendo ese cuerpo de varón, tu cara está cambiando, te está saliendo vello. Hijito, en tu laringe, en tu voz también están habiendo cambios, se te está engrosando la voz. Entonces no te preocupes, sigue usando tu voz. Esto es un cambio normal que pronto va a pasar, para que eso no les genere ansiedad. Sí, de alguna manera. Y es importante porque a veces nosotros como adultos también propiciamos la burla. Exactamente. Ante eso, ¿cierto? Sí, eso entonces, es supremamente importante, evitar burlarnos de ellos en esa etapa, más bien darles confianza y seguridad, diciéndoles que es un proceso absolutamente normal de su desarrollo que se va a dar. Pero si yo empiezo a notar definitivamente que esto está afectando la autoestima de mi hijo, está generando muchas dificultades, le está generando aislamiento social, retraimiento, sí vale la pena. Aquí ya no es solo el profesional de fonoaudiología, sino tendremos que consultar con psicología para ayudar a nuestro chico y que pues no desarrolle alteraciones de su autoestima, que es tan importante en esa edad. Ay, sí es. Bueno, vamos avanzando en la respuesta a la pregunta. ¿Una vida, una voz?
¿Qué piensan ustedes allí? ¿Nos quedamos con una voz desde que nacemos hasta que llegamos a viejitos? Ya hemos pasado por estas etapas anteriores a lo que es la adultez. Y quiero preguntarle a nuestra invitada si la voz de los adultos permanece de la misma manera hasta la vejez. Wow, y siguen habiendo cambios. Definitivamente no paramos de cambiar, ¿cierto? En ese ciclo evolutivo normal que llevamos los seres humanos empezamos a cambiar. Digamos que la madurez completa de la voz casi que la alcanzamos entre los 20 y los 30 años, tendremos nuestra voz madura, pero pasa que después de los 30 años, en el caso, por ejemplo, de los hombres, los hombres en esa edad tendrán el tono un poco más agravado, la voz será mucho más masculina y la voz tiene un efecto en la mujer para enamorar, para conquistar. Wow. Generalmente para nosotras o el oído femenino está hecho para detectar las voces más graves, más masculinas como voces más atractivas y más sexys. Me haces acordar de una amiga que un día me decía, ella trabajaba en una universidad en otro país y ella dice que a ella le parecía que los colombianos tenían una voz muy agradable, muy masculina y entonces había hablado con algunos, pero luego los conocía y decía, ay, por la voz eso era algo wow, uno se enamoraba de esa persona con solo escucharla a través del teléfono. Después dijo, no, luego conocí a esa persona y no era como yo me lo imaginaba a través de su voz. Así es, tal cual. Y mira que en los hombres va a pasar eso, o sea, entre los 30 y los 40 años, la voz de los varones tiene su mayor grado como de masculinidad, de gravedad, lo que las hace voces muy atractivas. ¿Sí? Eso va a pasar en el caso de los hombres. Con nosotras las mujeres pues también tendremos una voz más madura entre los 30 y los 40 años, pero a nosotras las mujeres nos va a pasar algo. Y es que si empezamos a trabajar con la voz o si cantamos o demás, esa etapa a veces es un poco compleja porque es la etapa en la que se desarrollan más las patologías de voz entre los 30 y los 40 años. Entonces, si yo soy cantante, si yo soy profesional de la voz, lo ideal es que aproveche esos años anteriores para hacer un buen entrenamiento vocal y evitar que mi voz, ¿cierto?, se lastime en esa edad. Y pues a partir de los 40 años, en otras las mujeres van a empezar a ver cambios hormonales y los cambios hormonales van a empezar también a tener su mella en la voz, así como la piel cambia, el cabello, muchas cosas de nuestro cuerpo van a cambiar, la voz se va a afectar en nosotras las mujeres por esos cambios hormonales y seguirá cambiando a medida que pase el tiempo. Entonces, más o menos a los 65 años, que es la edad en la que se dice que empieza la edad adulta o el adulto mayor, wow, que la voz aquí va a tener un cambio bien significativo por el envejecimiento como tal. Ustedes saben que en el envejecimiento perdemos masa muscular y el sistema laringio pues es un sistema muscular, entonces el pliegue vocal va a tener atrofia muscular, se va a debilitar así como se debilita el cuerpo en general. Generalmente las estructuras que están en la laringe son cartílagos, pero se van a osificar, se van a volver hueso, lo que va a hacer que pierda elasticidad la voz. Y va a pasar algo muy curioso. En la edad, cuando empieza la tercera edad, a nosotras las mujeres se nos tiende a agravar más la voz. Y a los varones, por la pérdida de la masa muscular, se tiende a agudizar la voz. Sí, entonces es un cambio significativo que se va a dar en esa edad. Va a pasar, y esto es algo súper importante a tener en cuenta, es que si yo soy una persona que traigo un entrenamiento vocal, ¿sí? Si yo soy una persona que me preocupo por entrenar mi voz, por cuidarla, vengo cantando, los cambios en la vejez son menos significativos. Ustedes saben que el ejercicio es un anti-envejecimiento espectacular, o sea, es algo muy especial para que nuestro cuerpo no envejezca rápido. Si yo soy una persona deportista activa, ustedes si ven videos de personas que hacen ejercicio, que levantan pesas, que son muy activos, ellos la vejez como que les llega más tarde. Y miren que en la voz, el entrenamiento de la voz, el cuidar la voz, en tener hábitos saludables, porque es que la voz no es solo el hablar,
el hidratarme bien, el tener buen descanso, el tener una estabilidad emocional. Todos esos son marcadores que le dan salud a mi voz. Descansar bien, dormir bien, es tan importante para la voz. Todos esos estilos de vida saludable, no fumar, no consumir alcohol, evitar los alimentos muy condimentados, ese tipo de cosas le dan salud a mi voz. Y cuando uno adopta ese estilo de vida saludable, permite que uno envejezca con una voz mucho de mejor calidad, o que se envejezca menos rápido. Qué interesante. Yo estaba buscando por acá un libro que justamente Elena de White escribe de la voz, su uso correcto y su educación, ¿no? Y cuán importante es el don del habla. Dice, Dios nos ha dado el don del habla para que podamos relatar a otros cómo nos trata Él, para que su amor y compasión puedan conmover otros corazones y que de otras almas puedan elevarse también alabanzas a aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Y continúa diciendo, debemos buscar diligentemente el conocimiento de la verdad, estudiar fervientemente para tener un lenguaje correcto, una buena dicción y entonación de la voz, para presentar la verdad en toda su elevada y ennoblecedora belleza. Imagínate. Este programa nos está capacitando para esto, ¿verdad? Para que nosotros sepamos qué es lo que pasa en nuestra voz, cómo cambia con el transcurrir de nuestros años. De pronto ahorita sea mucho más fácil y usted va a poder con la tecnología dar un reverso a, ay, ¿cómo era que hablaba mi hijo cuando estaba chiquito? Uy, sí, podemos hacer ese ejercicio. Ahora está adolescente, ya es adulto, ya esos audios. Y es algo muy bonito. Y mira que pasa algo curioso ahora que tú lo mencionas de los audios. Cuando nosotros hemos criado un niño y una niña, entre los 3 y los 6 años, las voces del niño y de la niña son casi idénticas. Sí. O sea, el timbre de la voz a veces es difícil de escribir si quien está hablando es un niño o una niña. Esa etapa es muy pareja entre ellos, pero luego va a darse la separación grande. Y claro, si yo escucho la voz de mi niño cuando estaba chiquitín y ahora que ya es un varón de 18 años, va a ser muy diferente y a medida que pasa el tiempo, cómo va a ir cambiando y madurando esa voz. Y mira que lo que tú mencionabas me parece muy importante. Cuando yo voy a dar un estudio bíblico, cuando yo voy a presentarle a una persona a Dios, la entonación que yo le pongo a mi voz, el énfasis que le doy, va a permitir darle como esa dulzura que conquiste ese corazón o conmover a esa persona. Entonces mira qué tan importante aprender a usar la voz desde ese sentido. Y pienso que nosotros como cristianos deberíamos tener una voz dulce y agradable. Dice que la voz del maestro de Jesús era una voz espectacular, que todos querían y no se cansaban de escucharla. Escucharla porque era una voz agradable, dulce, que conquistaba con y llegaba. Una entonación especial. Y llegaba al corazón de las personas. Entonces, ¿qué tan importante es? Entonces, alguno dirá, uy, no, pero yo considero que mi voz es tan fea, yo ni siquiera puedo cantar. Yo les tengo una buena noticia, o sea, todos podemos cantar. O sea, no es que nadie no pueda cantar. Todos podemos cantar, solo que algunos tendremos que entrenarnos un poquito más y otros no. Pero en realidad, según la literatura, a menos de que yo tenga una lesión, una patología grave en mi voz, todos podemos cantar. Y bueno, en el cielo el Señor nos prometió que cantaremos espectacular. Entonces, si no logramos aquí en la tierra de pronto la super voz del cantante para adorar, podemos estar seguros que en el cielo el Señor nos dará una voz, otra voz, para poder adorarle. Y la adoración, pues bueno, también va en el corazón de la persona, ¿cierto? No, a veces no ni siquiera en la voz, en la calidad de la voz, sino en la actitud de adoración que yo tengo hacia el Señor. Sí, hay que hacer esos entrenamientos. Entonces, yo creo que, Jenny, yo te escuchaba a lo largo del programa y decía, bueno, ya tenemos títulos para otros programas: patología de la voz, así es, entrenamiento de la voz. Claro que sí. No, eso vamos a tener aquí interesantes temas, porque realmente es muy importante poder conocer acerca de esto. Solo una última pregunta que me surgió hace un momentito también. Sí. Cuando tú hablabas de los niños, que tenemos 2 hijos y genéticamente también heredamos esos patrones de voz. Uy, sí, muchísimo. Y yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero hay familias en donde, por ejemplo, hay varias hermanas o hermanos y usted llama a la casa y usted no sabe quién le contestó el teléfono. Porque claro, la voz tiene un gran componente
genético en la anatomía que nosotros tenemos. O sea, así como heredamos de nuestros padres el color de los ojos, el color de la piel, la contextura, el caminado. Sí, porque algunos dicen camina igual, cómo se para, la postura. La voz también, generalmente heredamos rasgos de la voz de nuestros padres. Y en mi casa, nosotras somos 3 mujeres y nos pasa que cuando estamos las 3, de pronto en el rango prosódico, o sea, como hablamos es como nos distinguen, pero casi que el timbre como tal, el tono casi de las 3 es igual. Okay. Entonces es como, ¿quién me contestó? Jenny, me contestó Caterina, me contestó Luz, ¿quién es de las 3 es? Porque manejamos y sí pasa muchísimo. Y otra cosa interesante aquí, otro tips que les dejo. Generalmente cuando hay padres que son disfónicos, los chiquitos resultan disfónicos también. Por patrón auditivo y demás, o a veces por la misma conformación del pliegue vocal pueden traer inclusive una disfonía de origen congénito que se hereda de los padres. Entonces, todas esas cositas es bueno como irlas teniendo en cuenta. Ok, bueno, qué interesante tema hemos tenido hoy aquí en Entre Amigas, en AWR Colombia. Esperamos que a ustedes les haya sido de gran beneficio escuchar. Y entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Una vida, una voz? Bueno, resulta que sí tenemos una sola voz, pero ¿qué va a pasar con esa voz? Va a ir cambiando. Y hay un autor que me dice que nosotros pasamos por 6 edades de la voz y se las voy a leer. Voz de neonato, voz de niño, que se va a dar en la infancia, voz de adolescente, voz de adulto joven, que es donde les decía que entre los 20 y los 30 años, voz de adulto maduro, que les decía entre los 30 y los 40, 30, 50 años, y la voz del adulto mayor ya después de los 65 años. Entonces, sí tenemos una voz, pero es una voz que va a tener diferentes edades y etapas como tal. Y esos cambios allí para los cuales debemos ir preparándonos y estar dispuestos a identificar aquellas cosas que pueden aparecer, pero que igual también tienen su solución, ¿no? Sí, claro que sí. Y muy importante, el estilo de vida. El estilo de vida es absolutamente importante y mira que los 8 remedios naturales son súper importantes, inclusive para la voz. Bueno, a practicarlos entonces. A practicarlos, así es. Bueno, queridos amigos, amigas, muchas gracias por estar con nosotros en Entre Amigas. Gracias a nuestra querida invitada Jenit por compartir este tema tan agradable el día de hoy. Y vamos a terminar con una oración y vamos a pedirle que justamente ella sea quien nos dirija este momento para concluir hoy Entre Amigas. Oremos entonces, tengamos allí una actitud de oración en el lugar donde estamos. Oremos. Amante y buen Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque tú has creado este instrumento de comunicación especial en nosotros los seres humanos y es nuestra voz. Gracias por dárnosla, Señor, pero permite que nuestra voz sea usada de la mejor manera. Y la manera en que tú quieres que la usemos es reflejar tu carácter, pero también hablarle a otras personas de tu amor y de lo que tú tienes preparados y de las promesas que tú tienes para cada uno de ellos. Permítenos usar bien nuestra voz. Bendícenos en esta hora. Permite que todas nuestras actividades en lo que nosotros nos desempeñemos y donde estemos, la unción de tu Espíritu Santo sea con nosotros. Bendícenos en esta hora porque lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos despedimos deseando para todos lindas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en Entre Amigas. Así será. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos Entre Amigas.